El medievo es una época oscura en que los vampiros prosperan. Hoy, en nuestras pantallas, Tomo de los Secretos. Buenas a todos de nuevo, soy Ezcardan. Hoy os traigo Tomos de los Secretos, el primer suplemento de Vampiro de Edad Oscura. Hay otro más, que es el Companion, y en teoría creo que no ha salido nada más en inglés, y no creo que salga más por temas de licencia que ya hemos hablado. Aunque no sé si el tema de la licencia afecta a todas las líneas 20 en inglés. Claro, en español sí sé que afecta, porque Biblioteca Oscura ha dicho varias veces que está intentando una renegociación de la licencia. Pero bueno, por ahora nos vamos a centrar en este Tomo de los Secretos. Tomo de los Secretos es un suplemento al estilo que tiene muchas de las líneas de 20 aniversario, en el cual tenemos un primer suplemento en el que digamos que intenta aglutinar un montón de cosas que ellos creen que son interesantes o necesarias pero no son clave del juego, así que no necesitaban estar en el básico de la edición compendio, pero sí que tenían que tener un tratamiento específico. Muchos de estos juegos lo tienen: Raya por el Mundo, Feudos, Vampiro de Edad Oscura Companion, Vampiro 20 Companion. Tomo de los Secretos no es el Companion es lo que va a salir, lo último que va a salir para Vampiro de Edad Oscura en español, porque está confirmado, no solo con una página de publicidad al final, sino que además tiene está fechado incluso en la línea de Vampiro 5, al final aparece todo lo que le queda licenciado y aparece el libro. Hay algunas cosas que están licenciadas que para mí me resultan un poco raras, en el caso, por ejemplo, de Changeling, con el tema de por ejemplo, del libro de los Bogar. Pero bueno, el caso es que funciona de esa forma. ¿Por qué me parece raro el libro de los Bogar? Principalmente porque en España ni siquiera vimos los 6 libros originales. Es un libro que sale en inglés con el motivo... 7 libros. Creo que son 6 libros. En inglés sale por un motivo que fue el que faltó. Era el libro de clan, linaje, que faltaba por sacar. Podríamos decir que también faltaba uno de los SIDE, pero los SIDE tenían libros de sus casas, así que no necesitan un libro específico de su linaje. Pero el Bogar nunca salió, ¿no? Entonces fue el linaje prometido para salir y terminar de tener todos los libros de linaje. En español es que no vimos todos. De hecho vimos el de los Esu, el de los Sluag, el de los Esu, Sluag. Creo que vimos 4. Redcat. Me falta uno que viéramos en español, y sé que estaba anunciado el de los ingenieros, el de los Knockers, pero nunca salió. Y aparte también faltaba, claro, por supuesto, el de los Puka, ¿no? Que es uno de los más interesantes. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que nos quedamos en los más interesantes, principalmente porque son los últimos, y cuando ya tienen más pillada el concepto al juego, y siempre los últimos suplementos de este tipo, de este estilo de clanes o tal, suelen estar mejor planteados que los primeros. En los suplementos normales eso ya depende mucho, porque hay veces que suplementos de por en medio tal, depende mucho del tema del que traten y de quién hayan cogido como autor. Pero bueno, eso te importa poco, porque queremos saber cosas del Tomo de los Secretos. Y el Tomo de los Secretos, como pasa siempre con Vampiro, tenemos la introducción, que nos vamos a encontrar en Tomo de los Secretos. Es decir, que está ilustrado de puta madre. Me encanta esta ilustración, o sea, no podía abrir con una ilustración mejor. Es una pasada. El arte de la gente de Onispad para sus líneas es especialmente bueno. Yo os digo que para mí Edad Oscura también es que reconocer que Vampiro 20 aniversario a mí no me gusta cómo está hecho. Sí me gusta la presentación de cada capítulo con ese retoque fotográfico, pero a mí el interior no me transmite tanto, y la línea de Edad Oscura sí que lo hace. Bueno, el primer capítulo, ya os digo, es un capítulo de introducción, en lo que nos dice un poco cómo vamos a encontrar, y van a tener un montón de diarios, extractos de cartas y diarios de la época, en lugar de un típico relato. Es un intercambio es un diario
creo recordar. Sí, era un diario, era una especie de bitácora de una persona que está yendo por varios lugares de la Europa oscura. Creo que es interesante. Da pie a algunas cosas muy curiosas que puedes sacar de ideas para hacer partidas. Y bueno, seguimos teniendo un montón de cartas, un montón de diarios. Tienen muchísimos. Muchas cosas, ya os digo, súper interesante. Yo creo que la gente fan de Vampiro además va a sacar de aquí probablemente oro puro, porque estoy seguro que la mitad de las cosas que se mencionan aquí son clásicas de Vampiro. Vuelvo a repetir, yo no soy un gran experto de Vampiro y eso a veces me impide sacarle todo lo que tiene, ¿no? Yo no he leído grandes suplementos de Vampiro. Si fuera de Hombre Lobo, pues podría quizás pillar más cosas, pero en Vampiro me cuesta mucho pillar referencias. Se mencionan nombres que seguro que son súper míticos o súper importantes para los expertos en Vampiro. Bueno, el capítulo 2, una vez pasado este capítulo de introducción y de cartas, pasamos a hechicerías olvidadas, ¿no? Aquí nos van a hablar de las hechicerías las hechicerías y disciplinas propias de este medievo, con algunas cosas, con algunos trasfondos, por ejemplo la mazmorra, en la que podemos tener nuestra propia mazmorra y nuestras propias cosillas, a una especie de extraño bestiario, mezcla entre demoníaco y espiritual, originalmente porque tiene una disciplina que son rituales del abismo, que es una especie de hechicería demoníaca que puedes invocar cosas bastante chungas. Después empezamos a la hechicería samita, la códica. Este libro se complementa bastante bien con hechicerías de la sangre. Yo creo que, salvo quitando toda la parte tecnológica, son perfectamente compatibles. Y este libro, con sus más o sus menos, probablemente, porque tiene alguna pequeña incompatibilidad, seguro. Yo os vuelvo a decir, no soy un experto, no he jugado, no he tirado muchísimo, entonces seguro que tiene alguna cosa que se desdice en sistema, porque yo sí sé que cambiaron unas pequeñas cosillas de las disciplinas y a lo mejor da un pequeño problema. Pero bueno, yo os digo, toda la parte códica con todos los elementos propios, desde los rituales hasta sus propias sendas de disciplina, ¿no? Muy interesante. Y yo creo que aporta todas estas hechicerías alternativas. Yo creo que funcionan mucho mejor, ¿no? Por todo lo que he dicho siempre. Que a mí, sobre todo la parte de rituales, creo que funciona de forma mucho más interesante que cómo funcionan porque da menos pie a esa impresión a superhéroes y superpoderes que tiene los elementos más básicos. A continuación tenemos unas reglas de necromancia. La necromancia no es algo especialmente que esté bien diseñado, nada oscura, tiene lógica porque son los principios de esa senda, entonces no funciona de todo igual los Salubri. Salubri no. Capadocio no tenían mucho, o sea, eran buenos, pero no funcionan como luego van a funcionar los Giovanni, que van a funcionar de forma mucho más clara y mucho mejor. Y bueno, pues aquí pues nos ofrecen algunas entradas de nigromancia más y rituales nigrománticos mejores. También tenemos la hechicería setita para darle más personalidad a esta secta o a este clan, que le han cambiado el nombre, Vampiro Quinta además, pero bueno. Tenemos brujería, por si queremos darle elementos a los Tremere o a los humanos, ¿no? Son unas reglas bastante simples de brujería. Los aficionados a mago pueden llegar a recordar estos elementos porque, bueno, pues recuerdan bastante a estas magias menores de mago. Tampoco soy un gran experto en mago, o sea, sí lo conozco algo más porque juego más mago que vampiro, pero tampoco soy un gran experto. Y recuerdo que porque una de las personas con las que suelo hablar de mago se queja mucho de estos sistemas alternativos porque dice que pierde la chispa que tienen las esferas. Yo creo que el estar más abajo y más pormenorizado son más interesantes que el sistema de esferas, que me parece, no es que sea malo, pero cuando algo es tan abierto crea algún problemilla y eso se le nota. Pero bueno, después tenemos el peso de la nobleza, en el que nos van a hablar de cómo se gestionan las tierras, un montón de juramentos de lealtad, de reglas de vasallaje,
un montón de cosas para hacer cosas nobiliarias y creo que son interesantes porque nos pone un poco más en pie. Es que la Edad Media, el feudalismo, que nosotros pensamos que lo conocemos, es... Luego cuando hablas con historiadores o cuando estudias sobre el feudalismo, ves que el feudalismo es algo muy raro, no funciona como países. Lo simplificamos de esa forma, pero no funciona igual. El feudalismo tiene unos elementos que nos pueden resultar muy marcianos en su forma de funcionar. Y este tipo de capítulos y de reglas ayudan un poco a intentar entender cómo funcionaba un sistema de gobierno que realmente no estamos acostumbrados, ¿no? Porque además cuando nosotros jugamos a juegos medial fantásticos, como puede ser D&D, cogemos una visión equivocada de cómo funciona el feudalismo. El feudalismo en D&D, funciona más como países, más como van a funcionar como estados más tarde. Y no funciona así. El feudalismo es un equilibrio de juegos de poder y de juegos de nobleza en el que no solo los linajes, sino que además tu fuerza puede importar, en el que tú no controlas al 100% de la gente que está bajo tus órdenes, la gente que está bajo tus órdenes, o sea, te jura fidelidad de forma un poco mutua, ¿no? Es hilos de confianza, cadenas de favores y todo ese tipo de cosas se representan, no están, muchas veces las obviamos, ¿no? Y tratamos las cosas como países, ¿no? El ejército de un rey, pues es una... No, el ejército de un rey forman parte, tiene su ejército personal, pero después están unidos un montón de ejércitos más pequeños, de nobles que te los prestan, pero que no tendrían por qué prestártelos, te los prestan por desde de honor, porque creen que tu causa es justa o tal. No funciona de forma muy... Son cosas raras que a la gente que se acerca por primera vez a estas cosas le suena un poco extraño. El Juego de Tronos creo que en esa parte sí lo representa bastante bien, en cómo funciona un poco este elemento feudal, aunque ahí asistimos un poco al principio de la generación de los estados modernos, ¿no? El rey Joffrey lo dice: esto es ridículo, el feudalismo no es práctico para un estado. Y bueno, pues uno de los motivos, muchos motivos por los que se lo cargan, pero es una de las pocas cosas sensatas que dice. Bueno, tenemos las órdenes de caballería. Los vampiros en esta época tienen como unas órdenes de caballería de sangre bastante curiosas e interesantes. Y bueno, tenemos un montón de reglas de maniobras, de combate caballeresco, de leyes de los vampiros guerreros, disciplinas combinadas para este tipo de cosas. O sea, todo lo que tiene que ver un caenita en la guerra y en el conflicto desde el punto de vista más militar medieval, desde el punto de vista de un caballero. Bastante interesante. El libro va a acabar con un capítulo dedicado a la fe, con reglas de fe verdadera ampliadas que ya teníamos en original, y algunas cosas, sectas cainitas, disciplinas que tienen que ver un poco con este tipo de cosas, rituales taumaturgios y un montón de cosas relacionadas con la fe. Creo que es un capítulo muy interesante, aunque evidentemente no llega al nivel de libros como Herejía Cainita, en la que todo ese tipo de cosas están mucho más permanizados. Aquí te resumen unas 15 páginas lo que Vampiro de la Oscura tiene un par de libros enteros dedicados al tema de la fe y al tema de la religión. Pero aún así creo que es muy interesante. La religión era algo muy importante en el medievo, sobre todo en algunos países más que en otros, es cierto, pero era muy importante y evidentemente eso impregna a la sociedad cainita, y aquí pues se puede ver. Yo os digo, Tomo los secretos, es un libro interesante, pero mi opinión es que es muy prescindible. Por muy interesante que sea, si sois fan de Vampiro lo vais a disfrutar muchísimo, pero aquí no vamos a tener nada, nada que nos dé una nueva sensación de jugar, ni las cosas que vienen, aunque te dan mucha profundidad, las hechicerías, el que, por ejemplo, estoy escrito el sistema de combate avanzado que viene aquí, pues es que le pesa como una losa a un juego que ya tiene un mal sistema de combate. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. La fe puede ser muy interesante, pero no llega a ser de un añadido, de una ampliación de poderes y la descripción de un par de sectas vampíricas. El tema de las cartas, por mucho interés que pueda tener, y que son divertidas de leer algunas y son interesantes, realmente no sé la utilidad. A mí es porque me mola mucho todo este tipo de elementos en los juegos de rol, pero yo sé que hay gente que lo odia, que estas cosas se las salta de leer, y no son ni uno ni dos, es que son muchos. Y no sé hasta qué punto un fan va a poder disfrutarlos o un no fan puede disfrutarlo.
Entonces me resulta difícil de juzgar. Yo creo que es un libro muy interesante de leer, es una lectura recomendada, pero sinceramente no es lo que es. No es como, por ejemplo, Cazados 2, que te da un sistema de juego completo, ¿no? O, por ejemplo, Ritos de Sangre, que te permite... Es que, claro, si tienes Ritos de Sangre, es que encima este suplemento, pues aunque está bien porque lo complementa, no es del todo eso. Ritos de Sangre te da un montón de variedad con el tema de las disciplinas y te da un potencial nuevo a algunas cosas, como por ejemplo el Sabbath. Ghouls y Aparecidos te da otra forma de jugar también distinta, aunque, claro, también debes decidir si quieres esa forma de jugar. Ya os digo, es complicado. Es un libro complicado de juzgar, pero yo creo que es interesante. Están recomendados, pero ya os digo, no es una compra segura. Pero bueno, esto es todo. Soy Edgardan. Hasta otra.